chemoactivo, afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. La Medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce a mexicanas y mexicanos que destacan por su ciencia o virtud en grado eminente o también por su servicio a la patria o la humanidad. El Senado de la República convoca a la ciudadanía a proponer a aquella persona merecedora de esta distinción ahora hasta el 15 de octubre. Las candidaturas deberán enviarse únicamente a la dirección electrónica medallabelisario-domínguez.senado.gov.mx. Senado de la República. 65ª legislatura. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de México se vuelve a reunir y celebra su fiesta más importante. En Visión Global, la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez nos tiene una actualización del conflicto en Ucrania. ¿Cómo está Rafael García Villegas? Laura Barrera, muy contento de saludarte a ti y a los amigos del auditorio. Hola Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y hola al equipo de reporteros de Noticias 22 que ya se encuentran en Guanajuato, capital. La fiesta del espíritu arrancó esta noche. Vamos con ustedes, Karen, adelante. ¿Qué tal, Rafael, Laura, amigos de Noticias 22? Es un verdadero placer saludarlos en vivo desde Guanajuato, donde se inauguró hace apenas un par de horas el Festival Internacional Cervantino en su edición número 50. Me encuentro acompañada de Óscar Cortés y de Víctor Gaspar. Somos el equipo de reporteros de Noticias 22 que en los próximos días les llevaremos la información más detallada de lo que ocurra en esta fiesta cervantina. Víctor. Pues así es, hay que recordar que son los 50 años, 50 ediciones del Festival Internacional Cervantino, pues con una amplia gama de manifestaciones artísticas, escénicas, musicales, como aquí la estamos viendo en espacios públicos, en espacios cerrados, en fin, una verdadera fiesta que después pues de una pandemia estamos recuperando afortunadamente y que Noticias 22 dará cuenta de ello en los próximos días. El folclore en todo su esplendor. Óscar Cortés. Bueno, pues ya podemos notar que hay un gran ambiente, ya hay filas enormes para escuchar a Katsaraba y el artista coreano, así es que pues a disfrutar y ojalá podamos llevar todas las sensaciones y emociones que generan pues, esta fiesta tan especial, ¿no? Precisamente hace un par de horas iniciaba este festival en el Teatro Juárez que está a nuestras espaldas y vamos a escuchar las palabras de la directora de Mariana Aymeric. Quiero compartir con ustedes que el festival llega a su inauguración con una cantidad histórica de boletos desplazados. Tenemos 137 funciones a la venta. Hoy, a un par de horas del concierto inaugural, hay más de 50 espectáculos con localidades agotadas. Este año, nuevamente la Alhóndiga funcionará con el registro previo y en este proceso tuvimos cifras increíbles y algunas quejas, ¿por qué no reconocerlo? Es cierto, pero de los 5 conciertos, hubo 5 conciertos que llenaron registro en menos de una hora. 15 de los conciertos están completamente llenos. Es decir, hoy, antes incluso de arrancar, ya sabemos que los recintos estarán llenos. La edición 50 será una fiesta exitosa y segura.
se ha transformado, cómo ha evolucionado este festival. De eso habló el rector de la Universidad de Guanajuato y de cómo antes, en las primeras ediciones, no había una transmisión en vivo por televisión y ahora ya la tenemos. Vamos a escucharlo. Esa es la gran evolución del FIC, pero también hacemos votos para que sostenga su esencia y que nunca cambie. Dos elementos destacan. Por un lado, el carácter democrático de la cultura, que llegue a más y a más pueblos y a más personas. No hay desarrollo global, nacional, regional, local e individual sin una base cultural que la preceda. También hacemos votos para que este festival, en todas sus expresiones, nunca, jamás pierda su principal enfoque. Me refiero al homenaje a la obra de Cervantes. Por supuesto, mañana la información detallada de todo lo que ocurrió en esta inauguración, la entrega de las medallas PIC, porque en esta ocasión serán 3, y la entrega de 2 reconocimientos a los periodistas que cubren este Cervantino. Víctor. Así es, y también hay que recordar que año con año el Festival Internacional Cervantino recibe a un país y a una entidad invitada de honor. En este caso, el país invitado ha sido Corea, y Corea, dentro de las muchas ofertas que trae una muestra gastronómica, de artesanías, en fin, de cultura. Solo aquí una probadita de lo que es Casa Corea aquí en Guanajuato. El corazón de la cultura coreana en Guanajuato fue instalada en Casa 4. Y aquí hicimos una casa de Corea donde pueden sentir que estoy viajando por Corea. Bienvenidos a Casa de Corea. El país invitado preparó muestras gastronómicas, exposiciones, talleres, actividades infantiles, así como experiencias musicales y juegos tradicionales. Aquí, entrando luego a la derecha, pueden encontrar una tienda pequeña de souvenir coreano. Ahí trajimos productos tradicionales y hasta productos muy modernos, que son como que de personajes que crearon los miembros de BTS. Frente a la tienda se expone el jardín de flores de Seocheon. Aquí tenemos varios temas. Primero tenemos una exposición sobre Hanji. Hay un arte que se llama Solgiseolgyong. Esto parece mucho papel picado de México, pero lo hacemos en Corea, así como de misma manera, pero con papel nuestro, o sea, con nuestro papel llamado Hanji. Al fondo de la planta baja se ubica el área de talleres, mientras que en el primer piso se encuentran exposiciones dedicadas a sus costumbres. Tenemos una exposición de boda, que es como una simulación del escenario de la boda tradicional, y también una mesa que preparamos a un bebé que cumple el primer año de su vida. También prepararon un comedor tradicional y un restaurante. Ahí podrán degustar tteokbokki, que es un también guisado con salsa coreana y con tok, es como un pastel de arroz. Así, es un plato muy típico y muy como nuevo para ustedes. Habrá un cine infantil, mientras que en la terraza se desarrollarán talleres, degustaciones gastronómicas, así como el concurso de dibujo de caricaturas. Y ahí vamos a regalar peluches de personajes de caricatura coreana. La delegación coreana preparó más de una docena de actividades que fusionan la parte tradicional con la modernidad de su cultura. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues hasta el momento ya van 15 conciertos que se encuentran sold out con todo el boletaje vendido, y entre ellos es el de la inauguración, en donde Katsaraba junto con una cantante coreana abrirán lo que es el escenario de la Lóndiga. Vamos a ver cómo se prepararon para este concierto.
Hela Park, junto con la cantante María Catzaraba, son las encargadas de inaugurar el Festival Internacional Cervantino aquí en la Alhóndiga de Granaditas. Hera se presenta por primera vez en México. Thank you very much, Hera, for this interview. So, what does it mean for you to open this festival? What does it mean for you to be in Mexico for the first time? I understand. It means like everything. I've never experienced such thing being in Mexico like this. My first impression when I entered the border, people were so enchanting and so light. When I entered Guanajuato, went to the plaza, listening mariachis, singing everywhere, music everywhere, arts everywhere. What about the repertoire? I am singing Ave Maria by Otello and La Tarantula, a Spanish song, and I'm also singing Sularia with Maria. I'm gonna sing Camino de Guanajuato, and also because I want to represent where I came from, so I'm singing Korean song. So that's gonna be, yeah, very beautiful. También Hera nos va a recibir en su camerino. I don't know if you're familiar with this dress. Have you ever seen this kind of shape of the neck? It's very Korean traditional clothes. And we do have this ribbon. It has to be tied in this way. And then, I don't know how do I say rightly, but like this is very, very traditional clothes, but a little bit transformed to be able to wear in a normal life. Y con las mañanitas de fondo en el 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino, le agradecemos a María Catzaraba, quien se presenta en esta gran inauguración de esta magnífica edición del Festival Internacional Cervantino. María, pues ¿qué significa inaugurar el Festival Internacional Cervantino y compartir escena con esta soprano coreana? Pues estoy muy feliz, estoy muy agradecida con el Cervantino, con todos por haberme invitado a esta festividad tan importante, que hace más un aniversario muy importante, 50 años del Cervantino. Estoy feliz, este regreso es maravilloso y muy contenta por supuesto de estar con esta gran soprano coreana. Efectivamente, las filas para este concierto estaban desde la mañana y pues el día de mañana precisamente les llevaremos la crónica de cómo se inauguró la Alhóndiga de Granaditas. Otra de las compañías que se presenta en este festival es la de ópera y regresa con una obra que hace mucho no pisaba los escenarios. Luego de 37 años, vuelve a los escenarios nacionales la ópera La carrera de un libertino, de Igor Stravinsky, con libreto en inglés de los poetas Winston Hugh Auden y Chester Kallman. La obra, inspirada en una colección de grabados del pintor William Hogarth, narra el ascenso y caída en desgracia de Tom Rakewell, un joven de origen modesto que abandona a su prometida para experimentar una vida de libertinaje, incitado por el misterioso Nick Shadow, quien resulta ser el mismísimo diablo. Es la ópera que nos permite regresar a formatos más idóneos para la Compañía Nacional de Ópera, después de todo este tiempo que la pandemia nos ha obligado a tomar formatos más pequeños. El regreso de esta ópera, la única que el propio Stravinsky consideró como tal dentro de toda su producción, tendrá lugar en dos escenarios inmejorables, el Teatro Juárez de Guanajuato y el Palacio de Bellas Artes. Hace 37 años se hizo por primera vez en este mismo escenario en México. El reparto está encabezado por la soprano española Marina Monzó, el bajo barítono anglo-francés Thomas Deere y el tenor mexicano-alemán Emilio Pons, quien se encargará de dar vida al protagonista por cuarta ocasión en su carrera. Se trata, en sus propias palabras, del rol más importante de su repertorio. Es un papel sumamente complejo porque lo que hace Stravinsky en esta ópera es hacer un homenaje a la música que le precedió, desde el periodo barroco y sobre todo el clásico. Y después él escribió una especie de supraestructura musical que le daba el toque contemporáneo en su época.
Para Mauricio García Lozano, creador del concepto escénico, el relato fáustico de esta ópera tiene una indiscutible vigencia. De allí que haya optado por presentar un espectáculo en el que resuenan las pulsiones del mundo contemporáneo. Se aparta, digamos, de una puesta de época y abraza mucho más la contemporaneidad y la pertinencia del discurso. La Compañía Nacional de Ópera ofrecerá 4 funciones de La carrera de un libertino los días 13 y 14 de octubre a las 21 horas en el Teatro Juárez y el jueves 20 y domingo 23 a las 20 y 17 horas respectivamente en el Palacio de Bellas Artes. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Y con esta bella toma del Teatro Juárez, que ha albergado tantas y tantas ediciones del Festival Internacional Cervantino, gracias a Daniel Rodríguez por esta bella toma. Así como la presencia de Corea, también la Ciudad de México ha sido convocada a esta edición del Festival Internacional Cervantino. Ciudad de México, cruce y síntesis de las 32 entidades de este país. He aquí la Casa Chilanga. Comer tacos de canasta, pedir quesadillas sin queso, pasar horas en el tráfico y saber dónde es abajo del reloj son cosas de chilangos. Aunque el origen de la palabra se desconoce, se sabe para qué sirve, cómo se usa y quiénes la utilizan. Chilango es, en resumen, el apodo con el que se les conoce a los habitantes de la Ciudad de México, y son ellos los invitados de honor a la fiesta cervantina quienes comparten su cultura en la Casa Chilanga. Pues qué mejor que celebrar la Ciudad de México con la presencia de uno de los grandes cronistas, escritores, intelectuales, alguien muy chilango que fue Carlos Monsiváis. Y bueno, en esta ocasión en la Casa Chilanga, bueno, pues presenta una selección de obra, de imágenes que componen la colección que el cronista fue atesorando a lo largo de toda su vida. Ser chilango también es luchar por los derechos, y eso lo sabía Carlos Monsiváis. Por ese motivo, los títulos de sus libros dan nombre a las secciones que se pueden recorrer en este hogar. Así, los no chilangos pueden admirar el pensamiento, las pasiones, las escenas de pudor y liviandad que permiten que se abra esa puerta de la tradición de la resistencia, pero no sin nosotros. Además de los retratos inspirados en el autor de Los Rituales del Caos y de sus amigos como Elena Poniatowska. Pasamos a otra siguiente sala en donde tenemos pues una alusión precisamente a todos estos movimientos de diversidad sexual, de feminismo, de la participación, la incipiente participación de las mujeres en la vida pública, en la vida social, en la vida cultural de nuestro país, y también una parte muy importante, como se llama el libro, que se abra esa puerta, pues todas estas luchas precisamente para ir llevando a cabo ciertas conquistas. En la Casa del Estado Invitado, ubicada en la Plaza El Baratillo de Guanajuato, como pasa con los chilangos, lo normal es que se encuentren con cosas que no son normales. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues una fiesta que definitivamente vivimos los chilangos y los que no son chilangos. Víctor, mañana tenemos más sorpresas. Así es, sin duda, y no se olvide de seguirnos, estaremos dando cobertura a esta edición del Festival Internacional Cervantino los próximos días, desde luego aquí en Canal 22, como lo hacemos año con año. De verdad que es maravilloso ver el ambiente, la gente, los espectáculos, Corea como invitado de honor, Ciudad de México como invitado de honor, y además una serie de actividades académicas que ya veremos la siguiente semana de qué se van a tratar. Oscar. Bueno, para mañana les tenemos ya la entrevista con Isidro Guerrero, el ganador de la presea FIC, mejor conocido como Chilo. Así es que no se la pierdan, es un gran personaje. Chilo es uno de los personajes más importantes que ha resguardado el Teatro Juárez a lo largo de estos años y, por supuesto, figura emblemática del Cervantino, uno de los ganadores de la presea FIC, como bien lo dijo mi compañero Oscar. Y nosotros, el querido equipo de reporteros de Noticias 22 a cargo de la Dirección de Noticias, nos despedimos desde Guanajuato en vivo. Mañana los esperamos, por supuesto, aquí en Canal 22.
Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos. Creamos 3 licenciaturas más, ampliamos nuestra oferta educativa a 132 carreras y aumentamos nuestra matrícula a más de 366,000 estudiantes, casi 10,000 más que al inicio de la crisis sanitaria. Con estas acciones, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos positivamente UNAM. El protocolo es bastante valioso, ya que se mencionan distintas características de las mujeres que pueden sufrir violencia política en razón de género. Pone en el centro a la víctima, cómo es su contexto y brindarle los primeros auxilios psicológicos. El protocolo lo podemos conocer en la página oficial del INE, INE.mx. El INE lo construimos todas y todos. INE. Aquí en el estudio de Pantalla de Cristal con José Mauricio Aguirre, quien es el director del corto Crisálida. ¿Qué tiene Crisálida que es tan especial? Yo creo que es un corto que habla de el arte de la transformación de uno mismo y eso creo que lo hace muy especial. Crisálida, un corto surrealista, un corto esotérico, aquí en el estudio de Pantalla de Cristal. Miércoles, 21:30 horas. 53 años, agente de cobranzas, trombosis pulmonar. ¿De qué dijo? Trombosis. Ya van como 7 esta semana. Se trata de la peste, señor alcalde. La peste en esta ciudad. Un país entero en espera de la muerte, cuando todos comienzan a contagiarse con una enfermedad fatal. No quiero que la peste me encuentre sentado detrás de un escritorio tratando de tapar el sol con las manos. Prefiero salir a darle la pelea en la calle. O la mato yo o me mata ella. El año de la peste. Primer aniversario luctuoso de Felipe Casals. Cinema 22 mexicano. Jueves, 23 horas. Hablaba ruso. Y la gente se lo creía. Ajá, le creía que era Anastasia y ni siquiera hablaba ruso. Impostores. Esta gente que tiene un carisma muy especial. Para hacerse pasar por quien no es y fingir lo que no son. Impostores en Algarabía TV. Nueva temporada, nuevo capítulo. Viernes, 21:30 horas. El arte lírico se sigue cultivando entre las nuevas generaciones. Mamá el campo es el poema de largo aliento con el que Isa Rangel gana el 8º Premio Iberoamericano de Poesía Joven Alejandro Aura. El libro plantea la metáfora de la familia como un tronco en el que los traumas enraizados crecen y se ramifican en cada nueva generación. Vamos siguiendo a un personaje que se llama Ana, que es una mujer en la cual de alguna manera como nos lleva a su infancia en el campo. Como que acompañamos, hay una voz que va acompañando a la figura de Ana, que es su madre, y entonces pasamos por muchos paisajes que me remiten a mí al desierto del norte de México. Rangel tomó de inspiración un trabajo de la fotógrafa Vida Jovanovic, el cual hizo evocar a la mente del joven talento aquellas transferencias que surgen de una madre a su hija y dirige la atención en la reconstrucción de la genealogía del trauma causada por la violencia sexual infantil. El erotismo que el campo tiene, la violencia y cómo este personaje es atravesado también por la violencia dentro del hogar o específicamente la violencia sexual. Esto detona otras violencias también en su vida, ¿no? Al punto que este personaje migra a los Estados Unidos y, digamos, de alguna manera termina también este pasaje de acompañamiento de su historia de vida. La joven promesa literaria nos habló de las oportunidades que brindan este tipo de reconocimientos. Creo que sí se necesita o se requiere de más apoyo para los jóvenes escritores y sobre todo
pienso, por ejemplo, en otros estados, ¿no? No solo aquí en el centro de la República, sino en estados o municipios que están al interior. Creo que es necesario también fomentar desde creando proyectos y premios como este hasta creando salas de lectura, clubs, talleres. Noticias 22, Paola Sánchez. Por su resonancia nacional e internacional, tanto con su obra poética como la obra narrativa, vamos a conocer a continuación a la ganadora del Premio Internacional, Alfonso Reyes. La escritora Malva Flores ha sido merecedora al Premio Internacional Alfonso Reyes 2022, donde el jurado destacó que la escritura de Flores concuerda con las diversas facetas de la obra y experiencia de Alfonso Reyes. La autora nos dice su sentir al respecto. Me parece que es muy importante recuperar en estos momentos la idea de Alfonso Reyes en relación con que nosotros debemos estar en el mundo. Y eso me parece esencial. La poeta nos habla de la perspectiva que tiene este ámbito ante el mundo actual. Una persona que escribe poesía y que también le gusta escribir ensayo generalmente histórico o de crítica literaria, porque me interesa mucho la historia. Yo quise estudiar historia, no lo hice, estudié literatura, pero la historia me parece algo fascinante. Entonces, tenemos personajes maravillosos de la literatura que me gusta abordarlos desde un punto de vista histórico. La trayectoria de Flores ha destacado por su trabajo crítico, el cual ha formado parte de 30 antologías a nivel internacional. Bueno, yo pertenezco a una generación de escritores que tenía muy presente que un escritor no podía ser un escritor si no era al mismo tiempo un crítico. Yo creo que hemos perdido la idea de que la crítica literaria es necesaria, que si te critican no te están atacando a ti como persona, sino que consideran que tu trabajo tiene aspectos que pueden ser criticables. Ahora eso es muy difícil de encontrar. La ganadora al premio hace hincapié en direccionar apoyo a uno de los eslabones más fuertes del proceso literario. Lo que me parece que sería importante es que se hiciera un esfuerzo mayor para distribuir las muchas publicaciones que también existen, porque existen pequeñas editoriales que hacen un trabajo fabuloso y que ellas son las que necesitan incentivos, porque los escritores lo que hacemos es escribir y necesitamos editores. Para mí, lo más emocionante de toda mi trayectoria es saber que he tenido editores que han apostado por lo que yo escribo. Noticias 22, Paola Sánchez. Bueno, ya les habíamos ofrecido esto el lunes y ahora Alberto Aranda nos tiene más información de lo que ocurre en la Feria del Libro de Monterrey. Alberto, adelante. Muy buenas noches, pues continuamos en la Feria Internacional del Libro de Monterrey y como les comentábamos, Ida Vitale anda por estas tierras y se reunió con la prensa para hablar de distintos temas. No estoy escribiendo mucho en estos momentos. Yo soy bicho tranquilo, si me muevo mucho las cosas no cuajan. Digo, en general no me salen los poemas de un tirón, hay que trabajar, pulir, cada uno tiene su sistema, ¿no? Pero para todo es mejor la quietud que el movimiento. Teniendo como escenario de fondo el Cerro de la Silla, la poeta accedió a hablar sobre distintos temas con la prensa. El primero fue, por supuesto, la poesía. Creo que cada poema es una aventura que puede tener bueno o mal resultado, o no darse, tampoco. Algún día eso se termina. Pienso que la vida nos va a asegurar una longevidad para la poesía. Mientras sea necesaria va a haber
creo. A ver, hay quien se sacrifica y lo haga. Apenada por no escuchar bien y tener que pedir que levanten la voz una y otra vez, Ida Vitale se refirió a esta situación que vive a sus más de 90 años de edad. Como ve, un poco fastidioso para los demás. Sobre todo, hay que hacer repetir. Pero bueno, siempre pienso que va a aparecer algún... Tengo que ir a un médico al Uruguay. Me pondrá alguna trompetilla, así como aparecían en los dibujos los poetas con un aparatito así para oír. A veces está bueno, o sea, no oír. Estoy descansado. A esta altura no voy a angustiarme mucho. Mientras pueda oír algo, bueno, es como ya primero me acostumbré con los lentes, que lo llevo de los 9 años. Eso era más fastidioso, usar lentes, sobre todo a la hora del recreo en la escuela. Era complicado, pero bueno, no nos quejemos. Peor sería no oír nada. Por último, la Premio Cervantes se refirió a la muerte. Es complicado vivir pensando en la muerte. De repente uno no se levantaría. Bueno, no sabe por dónde te puede tocar la muerte. No, pero bueno, supongo que no. Habrá gente más cercada por la muerte. A mí lo más grave que me pasó fue la muerte de mi marido. Debe ser terrible vivir mucho tiempo. ya vivir casi un siglo es bastante. Me considero cumplida, así que no aspiro a mucho más. Noticias 22, Alberto Aranda. Entrañable Ida Vitale, nos deja una sonrisa en la boca, 98 años, es maravilloso cómo se encuentra. Y bueno, los ecos de la FIL de Monterrey continuarán, la feria termina el 16 y tendremos más información al respecto. Y del norte al sur, nos vamos a Chiapas porque también se viste de cultura con matices barrocos. Comenzó la 50ª Fiesta del Espíritu en Guanajuato y a la par de sus actividades se desarrolla la programación del 20º Festival Internacional Cervantino Barroco en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Tenemos como ejemplo y como batuta de mando al Festival Cervantino de Guanajuato. Seguimos con la temática de que la propuesta en su mayoría sea un festival plenamente cultural y que tenga abordado el tema barroco en alguna de sus expresiones. Hasta el 16 de octubre se ofrecerán más de 250 actividades en diferentes ubicaciones del municipio. Además de conciertos, el público podrá disfrutar de muestras fotográficas, espectáculos en iglesias, presentaciones de danza, talleres infantiles y de fomento a la lectura. Este Festival Cervantino Barroco tiene subsedes y sedes dentro de toda la ciudad. Las sedes y las subsedes, las sedes están en iglesias, barrios de la ciudad, colonias, y las subsedes están en las escuelas primarias y nivel secundaria de este mismo municipio. Incluso algunos de los artistas que se presentan en el Festival Cervantino de Guanajuato se encuentran también con nosotros, como es el caso de el flautista Horacio Franco y el grupo Paté de Juan. Parte de la programación se podrá seguir a la distancia por medio del perfil de Facebook del Festival Internacional Cervantino Barroco. El programa de actividades está disponible para su consulta en la página del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Hoy en Debate 22, Kimberly Armengol va a platicar con la analista internacional Brenda Estefan sobre el conflicto Rusia-Ucrania. No se lo pierdan al término de este espacio informativo. Tenemos una muy breve pausa. Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos. Al registrar más de 200,000 nuevos ingresos en bachillerato, licenciaturas y posgrados, más de 66,000 egresados y más de 45,000 títulos y grados emitidos.
Con más estudiantes beneficiados y más avances tecnológicos, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos Positivamente UNAM. El Cervantino está de fiesta. El festival cultural más grande de América Latina celebra el primer medio siglo de reunir lo mejor de las artes escénicas en Guanajuato, con una experiencia intensa y vibrante conformada por artistas de 33 países. Festival Internacional Cervantino, 50ª edición. CDMX y Corea como invitados de honor. Del 12 al 30 de octubre, 22 horas. Por Canal 22. David Huerta, gran poeta y amigo. Silvia Lemos conversa con el poeta David Huerta. Tu definición de poesía. Poesía eres tú, como dice Becker. Efectivamente, el poeta le dice al lector: solo en el momento en que establezcamos contacto, lo que yo hago y tú, entonces en ese momento habrá poesía. Tratos y retratos. ¿Qué quedará de lo que uno hace, no? Muy poco, un verso, medio verso. Y eso tendrá que ser suficiente. David Huerta. Homenaje a David Huerta. Miércoles, 22 horas. Este 15 de octubre y después de una larga espera, la dichosa palabra por fin sale de los estudios. Estaremos en la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. A las 20 horas en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Acompáñenos o véanos por Canal 22, pero acompáñenos. Sábado, 20 horas. La fiesta del séptimo arte regresó a la presencialidad. Los integrantes de la academia se reencontraron para celebrar lo mejor de nuestro cine. La 64 edición de los Premios Ariel se realizó en las instalaciones del antiguo Colegio de San Ildefonso, y esa noche de gala se sintió la potencia del cine nacional. Actores, productores y directores están más activos que nunca. Mabel Cadena, nominada por Las Diosas del Asfalto, ya se prepara para el gran estreno de Pantera Negra, una superproducción hollywoodense. Estrenamos Black Panther en noviembre, entonces nada, me siento orgullosa como mexicana, como latinoamericana, de que el mundo pueda ver un poquito más de diversidad en la pantalla grande. Yalitza Aparicio siempre causa furor. La actriz ya prepara su siguiente proyecto buscando diversificar su rango actoral. Tratar de buscar algo diferente o algo más complejo me ha llevado a tener mi carrera en algo progresivo, va poco a poco, porque tienes que trabajar en este proceso. Noé Hernández nos habló de su participación en la película Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, donde interpreta a un presidiario que habla sobre el narcoestado. No podemos salir de este México invadido por el narco, invadido por la violencia, invadido por los asesinatos y demás, y que mi personaje en ese sentido le hace una crítica muy dura y muy analítica al sistema para confrontarlos y para restregarles en la cara qué es lo que ellos están haciendo y cómo es que el narco se desenvuelve ya como Juan por su casa, ¿no? El equipo de Aztec ganó un premio en la categoría de mejores efectos visuales, y ese reconocimiento también los alienta a seguir haciendo cine de ciencia ficción. Viene Aztec 2. Fíjate que ya se está haciendo. En ese sentido te diría que nosotros estamos aquí parados, somos un pequeño grupo de lo que en realidad fuimos prácticamente 1000 personas haciendo esto, y esas personas cada uno tiene un sueño de hacer un corto y a veces lo hacen con su camarita o qué sé yo, no tienen estas facilidades, pero nosotros les decimos si se puede y aquí estamos y vamos a hacer más. El cineasta Ernesto Contreras tiene varios proyectos bajo el brazo. El actor Diego Calva acaba de terminar de filmar con el director Demian Chazelle, y Andrés Delgado participó con un gran elenco nacional bajo las órdenes de Angelina Jolie. Noticias 22, Julio López. Y bueno, ¿a ustedes cómo les fue en las quinielas? Vamos a recordar a los ganadores. Noche de Fuego y una película de policías triunfaron en la 64 edición de los Premios Ariel. El filme, dirigido por Tatiana Hueso, se alzó con los premios a Mejor Película, Mejor Coactuación Femenina para Mayra Batalla, Guión Adaptado, Efectos Especiales, Fotografía, Sonido y Maquillaje.
Noche de Fuego es una historia que golpea la panza, que golpea el corazón y que hemos hecho desde las tripas con mucha honestidad y con muchísimo amor. El filme gira en torno al desplazamiento forzado, el narcotráfico, el crimen organizado y la precariedad económica, cultural y educativa en la que está sumida una parte de la población, todo visto desde los ojos de una niña. Me siento muy halagada, muy halagada, porque el nivel de actrices, particularmente de actrices en México, es altísimo. Yo sé que cuando contiendo por algo, estoy compitiendo contra las mejores. Por su parte, Alonso Ruiz Palacios se llevó el Ariel a Mejor Dirección por una película de policías. Este híbrido entre ficción y documental también se hizo con los premios a Mejor Actor para Raúl Briones y Mejor Actriz para Mónica del Carmen. Logramos que por primera vez fuera considerado en categorías de ficción, entonces queremos sí romper con la categorización tan estricta del cine, por un lado, y muy felices también de la vida que ha tenido la película. El personaje de Teresa es un personaje feminista, es un personaje que le dicen que no, como a mí también. O sea, a mí me dijeron, no, tú eres morena, tú no puedes ser una actriz. No, tú vienes de una comunidad indígena, no, tú no puedes ser actriz. Y creo que en eso nos parecemos Teresa y yo. Nos dijeron muchas veces no y aquí estamos. Partí con toda honestidad del prejuicio que sentía hacia la policía. Un prejuicio que se fue cayendo conforme fui conociéndoles, conforme fui sabiendo sus nombres, conforme se les fue cayendo el uniforme y dije, mira, aquí hay personas. Además les concedieron el premio a Mejor Edición, Mejor Guión Original y Mejor Documental. Diana Bracho recibió el Ariel de Oro y ofreció un emotivo discurso. Es un peso de 50 años que ha valido mucho la pena y que agradezco profundamente a mis pares, a los académicos que me hayan elegido para darme el Ariel de Oro, cuando yo sé que hay muchos otros cineastas que se lo merecerían también. Destaca el Ariel a Mejor Ópera Prima, concedido a la película Nudo Mixteco, de la cineasta Ángeles Cruz. Recuerdo cuando platicamos en un principio que yo tenía mucho miedo para irme a hacerla, ¿no? Que te confesé a ti mis temores por aventarme a hacer un largometraje. A unos años de aquella primera vez que platicamos, siento una gran emoción por el equipo extraordinario de profesionistas que me rodearon y me cobijaron para que yo hiciera esta película. El largometraje español El Buen Patrón se llevó el premio a Mejor Película Iberoamericana. También sobresale el hecho de que el filme El Diablo entre las piernas de Arturo Ripstein se fue con las manos vacías. Noticias 22, Julio López. Este año el Consejo y el Parlamento Europeo eligieron a 3 ciudades como capitales europeas de la cultura. Una de ellas ha sido Kaunas, la segunda ciudad más grande de Lituania. En Berlín, Valentina Torrado, de nuestro canal aliado Deutsche Welle, nos contará sobre uno de los mayores éxitos de la propuesta cultural de Kaunas. Adelante, Valentina. Saludos a todos desde Berlín y es un gusto estar con ustedes. Es una novedad que este año el Consejo y el Parlamento Europeo haya elegido a 3 ciudades como capitales europeas de la cultura. Estoy hablando de Esch-sur-Alzette en Luxemburgo junto a las ciudades de Novi Sad en Serbia y Kaunas 2022. Hoy nos centraremos en esta ciudad lituana. Hacía 12 años que ninguna ciudad en Lituania se coronaba con el título. La gran inauguración de Kaunas 2022 ha tenido lugar en enero y desde ese momento hasta finales de año se llevarán a cabo alrededor de 40 festivales, más de 60 exposiciones, más de 250 espectáculos escénicos y más de 250 conciertos en esta ciudad y su distrito. Uno de los eventos más significativos y más exitosos del programa y propuesta cultural de Kaunas 2022 que ha convencido al jurado es el Festival Fluxus en homenaje al movimiento artístico de vanguardia que alcanzó su esplendor entre 1960 y 1970. Su mayor exponente, Jurgis o George Mayunas, nació en esta ciudad en 1931, aunque luego se fuera a vivir a Estados Unidos hasta su muerte. Esta celebración se basa en la premisa fundamental del movimiento: libertad creativa y arte vivo en constante flujo.
una postura que se oponía al objeto de arte como tal convertido en mercancía. Por eso las performances y las acciones, por su carácter efímero, sin un estilo ni guión concreto, se convirtieron en los lenguajes representativos. Para Fluxus, la vida misma es arte, y con ese impulso, el Festival Fluxus en Kaunas se convirtió en un auténtico carnaval. Durante días de festival se pudieron ver 30 performances, 7 instalaciones lumínicas y 400 acciones de todo tipo. El proceso de creación del festival se realizó en grupo, así los habitantes de Kaunas se prepararon para esta celebración con mucha antelación, creando disfraces atrevidos y llenos de color y construyendo todo tipo de objetos. La gran fiesta final culmina subiendo a la colina de Parados desde la plaza que lleva el nombre del fundador de Fluxus, Mayunas. En los años 60, Fluxus se expandió por Europa, Estados Unidos y Japón y reunió personalidades importantes del mundo del arte como Joseph Beuys, John Cage, Nam June Paik o Yoko Ono. Y justamente Yoko Ono está especialmente representada en el programa de Kaunas 2022 con una gran retrospectiva. Esto es un plus para atraer a curiosos y, por supuesto, a los amantes del arte. Esto fue todo sobre Kaunas 2022. Hasta pronto y saludos desde Berlín. Valentina Torrado, de DW. Muchas gracias, Valentina. Y bien, los ecos internacionales también repercuten en la zona violeta. Irán es testigo de una revolución sin precedentes. Muy buenas noches. Este fin de semana las protestas por la muerte de la joven iraní Mahsa Amini llegaron sorpresivas a la televisión estatal de Irán. La televisora fue hackeada. Uno de sus noticieros fue interrumpido mientras transmitía un discurso del líder supremo Ali Jamenei. Las pantallas mostraron una máscara y mensajes contra Jamenei como "tus manos están llenas de sangre". Un supuesto grupo Adalat Ali, o la justicia de Ali, se hizo responsable de la protesta. Al hackeo de la televisora estatal se suman las imágenes subidas en redes de jovencitas mostrando el dedo medio contra fotografías del ayatolá. La muerte de Amini por llevar mal el velo o el hijab desencadenó lo que hasta ahora parece una ola imparable contra las políticas represivas del régimen iraní, especialmente hacia las mujeres. Amini fue detenida por la llamada policía de la moral por violar la ley que exige que las mujeres en ese país se cubran el cabello con el velo. Después apareció muerta. Las protestas, que se han extendido en decenas de ciudades y a las que se han sumado hombres, han dejado al menos 185 muertos, decenas de heridos y más de 2,000 detenidos. Mujer, vida y libertad es el emblema de esta rebelión de mujeres que busca poner un alto ya a los excesos del régimen iraní. Las autoridades dijeron que la joven Amini habría muerto por falla múltiple y no por los golpes en la cabeza producidos por policías durante su arresto, como alegan familiares y amigos. Ya son varios días de protestas masivas que aún con toda la fuerza del Estado no han podido aplacar. El líder supremo iraní ha acusado incluso a Israel y a Estados Unidos de estar detrás de las manifestaciones. Pero ahora, desde los salones de secundaria, las jovencitas dicen ya basta, pisando las fotos del ayatolá. El grito mujer, libertad y vida se extiende imparable en Irán y sí, benditas redes sociales. Muy buenas noches. Gracias, Pati. Buenas noches. Vamos a una brevísima pausa. Más información internacional al regresar. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora no debe transmitir ningún contenido que promueva cualquier discriminación o que atente contra la dignidad humana. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Aquí en el estudio de Pantalla de Cristal con José Mauricio Aguirre, quien es el director del corto Crisálida. ¿Qué tiene Crisálida que es tan especial?
Yo creo que es un corto que habla de el arte de la transformación de uno mismo y eso creo que lo hace muy especial. Crisálida, un corto surrealista, un corto esotérico, aquí en el estudio de Pantalla de Cristal. Miércoles, 21:30 horas. Hoy en punto de las 9 de la noche por Canal 22 vamos a analizar el incremento de las tensiones en la invasión de Rusia a Ucrania con la anexión de 4 nuevos territorios. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que podemos esperar hoy a las 9? Hoy, 21 horas. México protagoniza la fiesta de la Hispanidad. Vamos a ver. Madrid abre sus puertas a una hispanidad con todos los acentos. Se trata del segundo año en que el tradicional 12 de octubre se celebra como una fiesta que integra a distintos países. Este año México es el protagonista y su pregonero fue Jorge Volpi. Autocnihuane, la Xucón Quicancan, Initlaltoltemicli. En realidad es una gran celebración de la cultura hecha en español y una ocasión de hermanamiento entre todos los países que compartimos algo tan maravilloso como una lengua común, que es seguramente la lengua más viva del mundo porque se enriquece cada día con aportaciones que llegan de ambos lados del océano y eso es maravilloso. Y este año México, bueno, realmente porque es un país referencial, porque es un país al que nos sentimos muy unidos, porque es una cultura que nos interesa muchísimo. Como intenté justo decir en el pregón, la historia nos pesa mucho. Esa historia además suelen ser ficciones del pasado que traemos al presente y que luego utilizamos muchas veces políticamente. Creo que es mucho más fecundo, interesante, tratar de que eso que nos ocurrió en el pasado, que fueron actos de violencia extrema, pero también de esos actos de violencia extrema también finalmente surgieron distintas sociedades y distintas manifestaciones artísticas y una lengua que ahora compartimos, pues pueda ser sobre todo objeto de diálogo, de concordia y no de enemistad y de rencor. Y a mí me gusta recordar que el gran himno de Madrid lo compone un mexicano. Entonces, simplemente por eso creo que en estos días en México se piensa en Madrid y desde Madrid se piensa en México. El broche de oro de esta fiesta de la Hispanidad sonará al son del Mariachi Vargas de Tecatitlán. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Está aquí la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, Rafa. Un corte de caja referente al conflicto ruso-ucraniano. Adelante, Iliana, visión global. Pues gracias y a la vuelta al mundo en Visión Global en menos de 10 minutos. Vamos a una actualización de la guerra rusa contra Ucrania. Las cosas no se están poniendo nada fáciles para Rusia, por supuesto mucho menos para Ucrania, que es el objeto de deseo de Rusia por esos territorios que ha invadido y que por supuesto sobre los cuales ha llevado referéndums considerados ilegales por parte de la comunidad internacional y por supuesto que lo son de suyo si consideramos que no hay un entorno pacifista para realizar una consulta constitucional donde libremente los ciudadanos puedan expresar qué quieren respecto al destino de sus propios lugares de residencia. Así Rusia se hace de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla bajo referéndums independentistas que se anexiona Rusia. Esta vez se agrava la situación porque los ataques que lleva Ucrania ya no son para proteger ese territorio, sino en todo caso está siendo considerada una agresión de Ucrania a los nuevos territorios ganados por Rusia. Ahora, esto es importante desde el punto de vista del derecho internacional público. Para que un Estado nazca la vida independiente, no basta con una declaración constitutiva de ello, sino también requiere de una declaración por parte de los estados que le reconozcan y permitan a estas nuevas entidades tener y sostener en el ámbito internacional la capacidad de representación diplomática, es decir, el reconocimiento de Estado. Esto es importante para señalar que en días pasados, el 6 de octubre, la Organización de Estados Americanos realizó una reunión en Lima a través de la 52 Asamblea General de esa organización y donde varios estados emitieron una condena
condena en contra de Rusia la anexión de estos territorios. Llama la atención que ante el foro de la Organización de Estados Americanos, por la molestia que ha producido la dirigencia de Luis Almagro, de origen uruguayo, estados como México, Argentina y Brasil no se sumaron al voto de condena sobre la invasión y ahora ocupación de estos territorios que pretende como independentistas. Sin embargo, en la reciente reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, primero en el Consejo de Seguridad, donde permanecen 15 miembros, 5 de los cuales son permanentes victoriosos de la Segunda Guerra Mundial y 10 no permanentes, entre ellos México por estos 2 años, elevan su voz para emitir una decisión condenatoria en contra de estos referéndums. La decisión del Consejo de Seguridad no pasa porque Rusia veta la resolución, pero llama la atención que México, en voz de nuestro representante ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, vota en contra de la ocupación de estos territorios. Esto ya nos convierte en críticos de lo que está ocurriendo en la ocupación de esos territorios. Pero también, en adición a esto, la Asamblea General, en este máximo foro de conversación que tiene Naciones Unidas, donde reúne a los 193 miembros, emitió una votación donde condena a Rusia por estos referéndums ilegales. Llama la atención que esta resolución sí pasa, esta condena de efectos políticos y de seguro con varias sanciones por venir, es votada por 143 estados, de los cuales, por supuesto, México, nuevamente en coincidencia con su posición en el Consejo de Seguridad, condena la anexión de territorios, ese referéndum y la invasión en Ucrania. Los estados que votaron específicamente en contra de esta resolución son, por supuesto, Rusia, es Nicaragua, Siria, Corea del Norte y Bielorrusia. Por otra parte, 35 estados se abstuvieron de votar o mostrar una postura a favor o en contra del Estado ruso. De esos 35, llama la atención la postura de China e India. Estos estados son muy relevantes para definir una contundencia en contra de Rusia. ¿Por qué? Porque son estados productores de energía nuclear, igual que lo es Rusia, y sobre todo en la deficiencia de las cadenas económicas que tiene Rusia, pueden entrar a suplirlas y, por supuesto, mantener a Rusia a flote. Se necesitan estados poderosos para tratar de arrinconar lo que está haciendo Rusia en este momento, pero de suyo, que 143 estados condenen lo que está haciendo Rusia es importante, porque en automático desconocen o no reconocen a estas nuevas entidades que Rusia ve por separado. En adición a todo esto, y un elemento que viene a agravar la situación, es el tema de las armas. La OTAN se ha reunido para llamar a sus miembros al incremento de armas después del ataque que Rusia perpetró en contra de territorio ucraniano recientemente, tras la caída del puente que conecta Rusia con Crimea. Así es que el conflicto va para largo, no se ve la paz a corto plazo. Así las cosas en Visión Global. Es un tema muy delicado, Ileana, y todavía falta, como bien refieres, pero bueno, habrá que esperar. Ya sabrá Rusia que los 143 estados están haciendo este llamamiento, este desconocimiento. Esta carrera armamentística también hay que tenerla presente, sobre todo por las amenazas de otras naciones que no tienen, parece, vela en el entierro, como Corea del Norte, Ileana. Sí, no, pues Rusia, por supuesto, que está por enterada y se aproxima a incrementar su nivel de fuerza. Este conflicto ya incluye a Bielorrusia, que ya será un paso necesario para el conflicto. En fin, estaremos al pendiente, esperemos la paz pronto. Laura, nos despedimos. Muchas gracias, Ileana. Nos vemos la próxima semana y vamos a hablar de un autor, un músico. Se cumplen 150 años de su natalicio. Esta noche recordamos al compositor británico Ralph Vaughan Williams, quien fue alumno de Maurice Ravel. De Brock también. Ajá, y fue profesor de Gustav Holst.